Funky Toy Coleccionista presenta el espectacular castillo del Arquero Dorado. Estoy mostrándole nada menos y nada más que el playset llamado Caballeros y Castillo, distribuido por Stevens International. Parece ser que con alguna filial aquí en los Estados Unidos, en New Jersey, que se llamaba Magnolia. Este tipo de castillo, este tipo de figura se confunde mucho con la marca Simba. Si coleccionas figuras retro, estás obteniendo playsets, juegos, accesorios de los 60, los 70, que fue una época con otras texturas, con otra artesanía, y posteriormente, después de los 90, como que los juguetes tuvieron algún tipo de regresión a buscar más que las figuras combinables, lo que son las figuras sólidas, y de eso se trata este castillo que tenemos hoy en pantalla en este video. ¿Cuál es la particularidad que nos va a llamar más la atención, que nos va a encantar más este castillo? Y son precisamente estos caballeros dorados. Muy interesante el detalle del arquero. El arquero nada más se encuentra con esta pose, con este estilo de figura, en este set de Stevens International. No lo vamos a encontrar en Supreme, no lo vamos a encontrar en Simba. Estas figuras vienen en colores plateados, vienen con los caballeros en negro, en plateado montados también, con algunos detalles en azul, en verde. Stevens International tiene la misma particularidad que Supreme para sus figuras, que es que le puedes quitar e intercambiar las armas, aunque Supreme tiene la posibilidad que puedes cambiar los escudos, y en esta versión de figuras sólidas de este siglo, con esta proposición de este castillo, simplemente los escudos vienen adheridos a las figuras. El material es una especie de plástico mezclado con goma flexible para algunas partes de la figura. Las bases vienen integradas a los caballos en muchas marcas, pero ese no es el caso en las figuras que hace Simba y esta línea de Stevens, que está muy interesante porque es una proposición de un castillo más pequeño que el que trae Simba. Como pueden ver, lo que es, vamos a decir, la base hecha de paredes de roca para poder levantar el foso. Entrada plegable, muy popular. Ya saben que es un castillo que se puede desarmar. Trae esta edificación en el centro, esta especie de morada central que viene siendo la casa grande que traía Jan Oefler. Por eso es la influencia de los alemanes en los juguetes chinos y de Hong Kong. Tiene torres conectables, el portón abatible y módulos que puedes reorganizar como quieras. Por ejemplo, las escaleras, los portalanzas, los estandartes, las banderitas, que está muy bueno. Esto está novedoso, esto que se encajen. Un detalle muy pictórico a las banderas sobre la almena principal del castillo. Básicamente todos los sets traen la bandera, el estandarte principal en la torre mayor. Hay también escudos al estilo romano, hay escudos al estilo vikingo, hay escudos al estilo inglés. O sea que aquí hay una especie de mezcla de varios estilos medievales, e inclusive los cascos de los soldados montados se parecen un poco a las primeras legiones romanas. El castillo, a diferencia de otros diseños, tiene bastantes posibilidades para posar las figuras en las torres, en los laterales de las almenas que conforman los cuatro lados del castillo. Es una cajita considerablemente grande, es un castillo, vamos a decir que de un tamaño mediano, pero bastante vistoso.
Me gustaría probarlo después con figuras de otras marcas, a ver cómo funciona. Es un proyecto interesante que tengo entre manos. Estos juguetes de este corte, los vendidos por Simba, Steel International y Supreme, se convirtieron después muy populares en los Estados Unidos. Este tipo de juguetes no pasa desapercibido porque hacen una gran escena de batalla, son muy durables, como pueden ver. Tiene un detalle también interesante, las catapultas ya no van a emplear la liga. Las piezas sueltas se buscan bastante porque, como ya vemos, nada más trae 4 caballeros montados, por lo tanto déjenme decirle que por unos 10-12 dólares te puedes hacer de unas 20 figuras y casi siempre más de 4 caballeros montados. Coméntame si conoces alguna marca parecida, si tuviste algunos medievales con este corte y cuál fue tu preferido. Suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres de las próximas sorpresas que trae este verano. Adiós.